Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar con Julián Galeno, secretario de Vinculación Institucional de la provincia de Santa Fe. Julián, ¿cómo estamos? Muy bien, terminando el año. Terminando el año, año bravo. Bueno, eso, balance de este primer año de gobierno de Puyaro, de Unidos. Bueno, obviamente que desde mi óptica creo que fue un buen año, positivo. Lo podría encarar al análisis desde varias ópticas. Me inclino por señalar que lo que parecía un gobierno que se iniciaba desde una coalición heterogénea, con muchas tribus, muchas vertientes y que podía haber tenido alguna dificultad para conformar equipos y planes, tuvo una gran capacidad de adaptación, se articuló muy bien dentro de las distintas áreas de gobierno, entre las distintas referencias políticas y funcionarios que no venían necesariamente del mismo lugar y que a veces tienen o tenían hasta miradas diferentes o matices sobre el mismo tema. Esa, si se quiere, amalgama que se produce en el equipo de gobierno permitió encarar procesos trascendentes para la provincia en términos de transformación, de la audacia con la que se encaró y el coraje con la que se encararon muchos temas, desde el conflicto estatal, las paritarias con los docentes, los paros, las necesidades de reformar el sistema previsional, las leyes penales, donde no necesariamente uno a priori podría decir, bueno, todo el arco político de Unido acompaña esta política de seguridad más dura o con una mirada más rígida. Y podría haber sido, no, me parece que no, sin embargo fue así, salieron por unanimidad muchas leyes, inclusive dentro de la oposición. En definitiva, creo que fue un año positivo que permitió que el equipo de gobierno se consolide y que lleve adelante debates y transformaciones que estaban postergadas en la provincia por 20 años, por 30 años. Bueno, Julián, el lugar que vos tenés tiene un rango ministerial. Digo, ¿cómo te trató el mundo Puyaro? Digo, la gente, muchos lo saben, otros no. Digo, fuiste el jefe de campaña, armador, servidor político de la campaña de Calera Rosada, rival de Puyaro, una interna brava. Pero bueno, tuviste mucho protagonismo en el gobierno. ¿Cómo fue esa convivencia, esa participación del equipo de Puyaro? Mira, la verdad que lo valoro con mucha amplitud, generosidad, si querés. También entiendo que fuimos aportando en áreas donde podríamos ser de utilidad o que yo podría ser de utilidad en algunos temas. Siempre hay un japonés que todavía no sabe que terminó la guerra y sale medio al lado. Le construyeron un all inclusive, pero el tipo sigue con la bayoneta. Pero bueno, eso suele pasar. Pero no son los más, al contrario. Y esto que te decía de cómo se consolida un equipo de gobierno también me comprende la general de la ley. Y creo que tiene que ver con un nivel de apertura del gobernador en términos de cómo lidera, cómo conduce un equipo, cómo conduce un proceso, donde escucha a todos y más importante es lo que tenés para aportar, de dónde venís o cuál es tu nivel de pertenencia o de estar pintado de un color. Es más importante qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuál es el aporte que cada uno puede brindar, que tus antecedentes, que en definitiva ocupan un rol, pero no tan relevante, en este modelo de construcción de Maxi, ¿no? que tiene mucho de autoridad, pero no impuesta, sino más bien con un proceso dialéctico dentro del equipo donde se va consensuando, ¿no? Y a partir de ahí se vislumbra una decisión. Y te repito, no fueron menores las decisiones que hubieron que tomar. Obviamente que al final del camino uno ve las dos frutillas del postre, que son la reforma en el Poder Judicial y la posibilidad de actualizar la Constitución. Pero en el medio viene un montón de debates, en el IAPO, en las empresas del Estado, con los agentes públicos, con los mecanismos de licitación, con los modos de adquisición, bueno, en definitiva, lo que hace a que la gestión de gobierno haya tenido, como te decía antes, un buen año. Julián, estuviste en la cocina de la discusión, de la negociación de la reforma constitucional. ¿Cuál fue lo más difícil de cerrar dentro de esa gran arquitectura de acuerdos que fue la Ley de Declaración de Necesidad de la Reforma? Mira, yo siempre insisto con que por algo la reforma de la Constitución no se pudo hacer por tanto tiempo.
es un desafío gigante de encontrar un punto de equilibrio en por lo menos 3 patas que son importantes cada una por igual. La primera es cuál es el alcance de la reforma, la segunda es conseguir los votos para plasmarla en una ley de necesidad, y la tercera es garantizar o por lo menos tener expectativa de que ese proceso se va a consagrar o se va a legitimar en una asamblea constituyente, para lo cual hay que pasar una elección. Cada uno de estos separado, sin el otro, no llegás a buen puerto. Nosotros nos resta uno todavía, que es el proceso de que la sociedad acompañe lo que entendemos es una etapa de transformación en la provincia, que no se limita a mejorar los índices de seguridad, que son un presupuesto para el resto. En ese debate, el alcance de la reforma ya de por sí nos llevó un montón de tiempo. Hay quienes decían hay que reformar todo, otros que no querían reformar nada. Bueno, creo que logramos un punto de equilibrio entre una reforma que va a ser ambiciosa, que no va a ser la revolución, pero va a ser una actualización importante desde el punto de vista de cómo se ordena institucionalmente la provincia, sus poderes públicos, las facultades de los gobiernos, etcétera. Mucho más moderna, nos va a dar mejoras en muchas cosas. Hoy tenemos frenos o judiciales o burocráticos o por imposibilidad de llevar adelante cambios, porque la Constitución es antiquísima. Eso va a cambiar. Y bueno, y no fue fácil también el debate, primero dentro de Unidos y después hacia afuera. Julián, en los últimos días están empezando a aparecer como distintos amparos con respecto a la reforma previsional, ¿no? Hay como un terreno más fértil en la justicia para esos amparos. Digo, la semana pasada, estos días, se judicializó también la reforma constitucional, porque la Libertad Avanza cuestiona el mecanismo de elección. ¿Tienen miedo de que se pueda frenar trabajar en la justicia en este último tramo? La reforma de la Constitución no hay ninguna manera que se frene. El planteo que se hizo en la justicia es bastante básico. Está más hecho para Facebook que para una presentación seria en términos de constitucionalidad. Pero obviamente que todos buscan la manera de situarse en la vereda de enfrente, con un nivel de paradójico de contradicción, ¿no? Porque todos reconocen, a ver, nadie de la política santafesina dice esta Constitución hay que dejarla como está. Todos dicen hay que reformarla. Entonces ya entramos a discutir cuándo, cómo y hasta dónde. Bueno, nosotros, obviamente que si vos me preguntás a mí, hasta donde se pueda y cuando se pueda, pero eso tiene que después llegar a un consenso de la cantidad de votos. Y hasta donde se pueda es hasta donde vos conseguís los votos para sacar las necesidades de reforma, que sacamos 37 votos sobre 50, es muchísimo en diputados, ni hablar en senadores. Entonces, es más testimonial el planteo de los que se oponen, más de posicionamiento. Para un posicionamiento político, pensando en la elección que para una realidad. A ver, ¿cuántos votos juntarían para esa reforma X que quieren hacer? ¿Sería viable? No. Entonces lo que están planteando es testimonialidad pura. Y nosotros lo que planteamos es, de una vez por todas, hagámoslo. Lo que no se pudo en 60 años, hagámoslo. ¿De qué manera podemos hacerlo? Cediendo lo menos posible, por eso la reforma es ambiciosa, toca los fueros, toca ficha limpia, toca la autonomía municipal, toca el funcionamiento del Poder Judicial, el mecanismo de selección y jury de enjuiciamiento para jueces y fiscales, toca todos los privilegios que tenían sectores del poder y de la política en Santa Fe, pero avanzan otros temas, darle rango constitucional a las políticas de seguridad pública, es una política de Estado. Mañana viene un gobernador distinto, te las cambia de nuevo, volvemos a retroceder. Bueno, que eso quede como establecido, ¿no? Julián, se da por hecho que Puyaro va a encabezar la lista de convencionales de Unidos, la de 50, ¿no? ¿Quién tiene que ser la 2? Pues habla mucho, por ejemplo, tiene que ser una persona que se va a discutir con la derecha. Bueno, tiene que ser una persona con ese perfil. Yo creo que el proceso de definición de Unidos, obviamente que siendo el tema más importante del gobierno en 4 años, tiene cierta lógica que el gobernador sea quien, como parte de la conducción de ese proceso, quien sea la cabeza visible. ¿Cómo debe conformarse dentro de Unidos el resto de la lista? Lo iremos viendo con el tiempo y tiene mucho que ver, digamos, lo que digo es de manual, ¿no? De cómo está el tablero electoral de la convención. No solamente, digamos, qué expresiones dentro de Unidos conviene que se jerarquicen a la campaña electoral
como para también que no nos quiten votos de un lado y del otro. Nosotros somos una coalición que abarca la totalidad del espectro ideológico de pensamiento. Es casi un sistema político en sí mismo. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de que no haya desbalanceos dentro de la coalición, que tampoco haya un excesivo jerarquización solamente de un sector político, porque otros pueden sentirse mal dentro de Unidos, pero el electorado posiblemente elija otras opciones y nosotros no los contenemos. Y bueno, eso hay que debatirlo. Yo creo que tenemos que ir viendo mucho el tablero en el cual se da la renovación de la elección de constituyentes para saber nosotros qué es lo mejor. Y pensando el escenario, uno imagina que la oposición va a tener como dos caballitos de batalla, ¿no? La reelección de Puyaro busca un poder autocrático prácticamente, y otros van a tener la reforma de la casta para la casta. Digo, ¿por dónde va a pasar la campaña de Unidos para contrarrestar estos argumentos? Nosotros vamos a tratar de no entrar en ese eje, ya lo hemos dicho. La reelección del gobernador en particular no es algo negativo, ni que desde el punto de vista sistémico sea algo deplorable. Todos los cargos ejecutivos en la Argentina, salvo el gobernador de Mendoza, tienen posibilidad de ser reelecto un periodo. No es algo que estamos planteando una cosa alocada. Y desde el punto de vista de la casta o no casta, te repito lo que te decía antes, esto es una reforma que interpela el modelo del poder en Santa Fe. No es el extremo de decir vamos por todo y somos fundantes de un nuevo Estado, pero sí de un cambio. Y el cambio nosotros lo estamos demostrando en cada tema que tocamos. Acá se terminaron los privilegios de empleados que tenían privilegios, de sindicalistas que tenían privilegios, de protocolos o procedimientos en el Estado que aseguraban un kiosco para determinados sectores. Estamos demostrando en la práctica que vamos contra y que pisamos los callos que haya que pisar para que este sistema de donde hay una ventaja, un privilegio, una prerrogativa, se termine. Lo mismo planteamos en la Constitución. Los que pretendan, los que nos puedan acompañar, bueno, construiremos una mayoría en la Asamblea Constituyente que lo permita. Es fácil colocarse en la vereda enfrente y decir es poco lo que están haciendo, son tibios, deberían ir por más. Nosotros, yo creo que el gobierno de Santa Fe, del 10 de diciembre del 2023 al 10 de diciembre del 2024, ha hecho cambios más importantes y más a fondo que el gobierno nacional. Sin embargo, como los ha hecho de otra manera, no es tan chocante o no parece tan ampuloso su actuación. Pero nosotros hemos tocado muchos más intereses, que no son pocos lo que ha tocado Milei, que el propio Milei, pero lo hemos hecho con nuestro estilo. Julián, te hago la última. Digo, va a ser la Convención Constituyente algo que no pasa hace 60 años. Seguramente para una persona de la política es como muy interesante formar parte de ese debate. Digo, ¿te gustaría ser constituyente? Mira, me interesaría mucho ser parte de la discusión del texto de la reforma. Para eso no necesariamente hay que ser constituyente. Está bien, hay que estar en la habitación correcta. Hay que tener la binomia adecuada. Que tenga tinta. Que tenga tinta. Perfecto. Julián, gracias por venir y bueno, felicidades. Buen inicio de feliz año para todos y un gustazo. Gracias. Quédense, pequeña pausa y ya vamos con más Mesa Testigo.